Listo. Ahí está. Ahora está grabando, ahora arrancamos. ¿Qué vamos a ver? Como les dije, además para que quede en la grabación, esto es post primer parcial, por más que lo estemos viendo antes, por un tema de darles más tiempo para la práctica. Tienen un fin de semana largo, así que no hay excusas de no tuve tiempo para practicar, a menos que vengan bronceados y sea que se estuvieron yendo a la costa o algo. Vale, esa es una buena excusa. Bueno, ¿qué vamos a ver? Árboles. Van a haber un montón de cosas parecidas en cuanto a la implementación, en cuanto al tipo de generar ese tipo de estructura, un tipo de datos abstracto. Ahora los árboles tienen una particularidad más importante, se utilizan bastante, más para lo que son búsquedas. Vamos a ver distintos tipos de árboles. Nosotros nos vamos a centrar, por si alguien la tiene más clara con la matemática o ya están cursando esas materias en matemática, no vamos a ver todos los tipos de árboles y todas esas locuras que hay. Vamos a ver árboles binarios, tranqui, especificaciones de dos tipos de árboles binarios, para que comprendan cómo especificar ese otro tipo de dato. Y por ahí en un principio van a decir, bueno, ¿y para qué me sirve? No sé, en un principio no sé, habrá que ver, vamos a traer ejemplos igual a los que se puede aplicar, pero no tienen que siempre atarse a alguna estructura, un tipo de dato, digo, y no porque vayan conociendo un tipo de dato es aplicable a todo. Ustedes tienen que conocer todo para tener todas las herramientas para usar lo que sea necesario en el momento que sea necesario. Digo, ¿para qué? Es como cuando uno tiene la caja de herramientas. Si ven mi caja de herramientas, yo tengo un martillo, un destornillador, un montón de cosas y hay cosas que nunca usé. Pero bueno, las tengo ahí y sé que existen. Capaz que en algún momento las use. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, vamos un poco más a lo específico. El tipo de datos de árboles, que lo vamos a ver obviamente como un tipo de datos abstracto, después vamos a ver la implementación en la segunda parte, que ya se estarán imaginando que tendremos cuando ven la palabra nodo, ya casi ustedes deberían saber armarlo, pero un árbol es básicamente una estructura que se compone a su vez de subárboles. Esa es la forma más simple de pensarlo, en donde tenemos un nodo que va a ser quien contiene sus datos, que va a contener un montón de datos, pues nosotros siempre vamos a ver ejemplos con números, nombres y cosas, pero ya lo mismo que pasó con listas, colas y pilas, puede tener un montón de datos, otra estructura, otro tipo de datos abstractos guardado adentro. Entonces, ese nodo va a estar relacionado con otros nodos, que van a ser hijos. Lo vamos a definir hijos. Y ese hijo que va a tener va a formar también su propio subárbol. Y a su vez así van a tener sus hijos. Entonces, dicho es un elemento clave de información, ¿no? Quería ver si hay algo específico acá que me estoy olvidando. Disjunto, se van a llamar subárboles. Cada subárbol se puede manejar como un tipo de dato abstracto independiente, como una estructura independiente, perdón. Eh, y vamos a tener a su vez la estructura vacía. O sea, tenemos la estructura vacía o la estructura de árbol. Que la estructura de árbol va a ser un nodo con hijos o un nodo solo cuando tenga un nodo, cuando arranque mi árbol. Cuando la cantidad de hijos que tiene un nodo. Digamos, el árbol se piensa como un árbol al revés, en donde la raíz está arriba de todo y las ramas van para abajo, las hojas están al final. Es como un árbol dado vuelta, nunca es básicamente eso. Eh, Cuando ese nodo, que nosotros lo vamos a ver en modo de grafo, seguramente acá lo hice después, eh, tiene solo dos hijos, se lo llama árbol binario, que no tiene más de dos hijos. Eso es lo que vamos a ver nosotros, nos vamos a concentrar en los árboles binarios por todas sus características y no vamos a estar viendo árboles de 40 hijos y demás, aunque sí vamos a conocer cómo es su estructura. Entonces, un árbol es una estructura no secuencial porque no es que tenemos un nodo seguido del otro, sino que un nodo tiene dos hijos. Ahora, esos dos hijos que son subárboles pueden tener dos hijos o no. Entonces ahí tengo también
otros nodos con información. Entonces, para encontrar un nodo, cuando yo quiero encontrar un dato, no es una estructura secuencial donde tengo que ir yendo como hacemos en una lista, uno por uno, hasta encontrar mi dato. Tengo que dividirme por caminos para ir buscando sobre qué rama está ese dato. Ahora, quería tratar de no decir esa información, pero ya la dije. Ahora vamos a ver cómo se llama cada uno de los elementos del árbol. Nosotros lo vemos el árbol, o matemáticamente se ve un árbol como un grafo, en donde es un grafo acíclico, conexo y no dirigido. ¿Qué quiere decir eso? Acíclico es que no tiene ciclos, digamos. Tengo una sola forma de llegar a un nodo. Ahora igual cuando lo veamos gráficamente les va a quedar clarísimo. Eso quiere decir que es acíclico. Conexo es que están todos conectados, no tengo nodos desconectados. Y no dirigido es que no hay una dirección para la cual recorrer los nodos, es, digamos, por ir de un lado para el otro. O sea, no tenemos un solo camino, esa era la palabra. Estaba ahí, estaba viendo qué decía abajo para ver si me olvidaba algo. Nosotros, siempre que lo dibujemos, lo vamos a dibujar como un grafo en donde va a ser un nodo unido a través de otros nodos. Vamos al gráfico más fácil y listo. Voy a poner la manito que así ven ustedes. Esto claramente es un grafo, esto va a ser la representación que vamos a utilizar nosotros en esta materia para representar un árbol. Ahora, un árbol es una estructura de nodos con hijos en donde se encuentran enlazados, así como nosotros podíamos representar una lista de esta misma forma, pero sin tener hijos. Nosotros vamos a utilizar esta representación. Ahora, fíjense acá a la derecha que esto también es una representación de árbol, un poco más trucha, se puede decir, donde esta es la raíz del árbol y estos son los hijos de la raíz o los nodos descendientes de la raíz y este es el descendiente de B y estos dos son descendientes de C. Ahora, esta forma es un poco más loca y más difícil de entender. Esta forma es más clara de entender a través de un grafo. Esto es un grafo, digo, no confundan un grafo con un árbol, porque nosotros usamos la representación de grafos. O sea, el árbol es un subconjunto de los grafos, digamos. El grafo contiene un montón de estructuras más que no son árboles, como por ejemplo esta, en donde vemos que tenemos ciclos acá, en donde yo de A puedo hacer un ciclo y puedo volver a A. Bueno, eso en nuestra estructura nunca va a pasar porque es del tipo A, que es acíclica. Uno de los árboles, de los tipos de árboles, que ahora igual vamos a ver cómo se llama cada tipo de dato, cómo vamos a llamar las estructuras, después vamos a ver cómo programarlas, cada uno de los elementos de mi árbol, cómo se llama. Antes estaba en esta presentación, porque les copa complicar un poco las cosas a veces, es, bueno, los tipos de árboles que vamos a ver nosotros, uno de los tipos de árboles que vamos a ver nosotros, que son los ABL. ABL con B corta, no como el impuesto que tenemos que pagar, por los tipos estos, Adelson, Belsky, Landis, que son los que inventaron el árbol binario balanceado. Que básicamente, ¿qué es el árbol binario balanceado? Si lo queremos ver en el dibujito, es que lo más bajo que puedo llegar por un lado es igual que lo más bajo que puedo llegar por otro lado. O con diferencia de un nivel. Como todavía no vimos lo que es nivel y eso, por eso ahora después lo vamos a repasar una vez que veamos los conceptos, pero la altura de una rama no difiere en más de uno de la altura de otra rama. Esa es un árbol balanceado. Ahora, ¿para qué quiero tener ese tipo de árboles? Porque esos tipos de árboles tienen propiedades matemáticas que me ayudan a hacer búsquedas más rápidas. A ver, ¿por qué surge el tipo de datos árboles y por qué se usa bastante en programación? Porque cuando yo necesito armar una estructura de datos y necesito obtener rápido los elementos que están en esa estructura de datos, la lista no me sirve, porque yo en la lista, en el peor de los casos, la tengo que recorrer toda hasta llegar al final. Hay
estrategias para ir haciendo búsquedas más rápidas, ya lo sabemos, o las van a ver en algún momento, pero nada, creo que ya las vieron en programación estructurada. Pero el árbol ya me da una estrategia mucho más fácil, más simple de seguir, más acorde, y me maneja las estructuras mejor, en donde en base a puedo ir avanzando en base a decisiones, es bastante más manejable en sistemas. Bueno, un tipo de árbol es el árbol ABL. Equilibrado es cuando hay un factor de equilibrio que me dice la diferencia de altura de los árboles. Ahora vamos a ver qué es altura. Altura es la cantidad de niveles que tengo en un árbol. Entonces, en este caso, la altura es 3 porque tengo 1, 2, 3. Entonces, y de este lado, ¿cuál es la altura? Del lado derecho es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podría ir más lado. Entonces, este es un ABL equilibrado. Ahora, yo podría tener un nodo más acá abajo, también sería equilibrado, porque la diferencia es solo de 1. El factor de equilibrio me dice que solo uno de las dos ramas puede ser más alta. Cuando ya es más alta que uno, que un nodo de diferencia, ya no es una ABL y hay que equilibrarlo. Esto después lo vamos a ver en la implementación. Me trae muchas ventajas respecto a las búsquedas y demás, pero me trae desventajas a la hora de la inserción. Porque no es que yo puedo poner un nodo en cualquier lado. Si quiero que siempre sea equilibrado, digo, si yo tengo que poner un nodo acá, digo, no, lo metí acá. No, en realidad, y entonces tengo que mover esto para que este pase a ser la raíz, para que el árbol me quede siempre balanceado. Son todas operaciones matemáticas. Cuando un nodo es más alto, quiero decir, se refiere al nivel del nodo. Ahora lo vamos a aclarar, porque esto está medio armado, medio extraño. Que el nodo sea más alto quiere decir que desde la raíz, ¿cuánto me cuesta a mí llegar desde la raíz hasta el nodo? Esa es la altura del nodo. Entonces, el nodo raíz, que es el que está arriba de todo, su altura es 1. ¿Por qué? Porque vino un loco y definió y se estandarizó que la altura del nodo raíz es 1. Listo, 1. Entonces, la altura del nodo B, ¿cuál es? 2. Y la altura del nodo D es 3. Entonces, esto tiene una altura 3 de este lado, y de este lado tiene 1, 2, 3. Y ahí es como que vamos definiendo la altura. Que es la cantidad de niveles que tengo para llegar hasta ese nodo. Igual ahora lo vamos a ver en más detalle. Porque ese tipo de árbol está antes de hablar de la nomenclatura del árbol. Y no me di cuenta de dar vuelta a la diapositiva. Mala mía, pido disculpas. Entonces ahora vamos a la nomenclatura, que la tenemos acá resumida y después la tenemos explicada en detalle para que no les quede en duda. La raíz es el que está arriba de todo. Es aquel nodo que no tiene antecesor, que en el ejemplo ese que habíamos visto era A, claramente. Este que lo nombramos como A es la raíz porque no tiene antecesor, no tiene alguien atrás. Una rama es una arista entre dos nodos. Esto estamos hablando en concepto de grafo, es una unión. Arista es la línea que me une dos nodos. Un antecesor es el nodo que está antes, un sucesor es el que está después. Esa es la forma coloquial de saberlo. X es antecesor de Y si por alguna de las ramas de X se puede llegar a Y. X es sucesor de Y si por alguna de las ramas de Y se puede llegar a X. Digamos, ¿por qué esa distinción? Porque no quiere decir que un antecesor esté más arriba, digamos. B no es antecesor de E, porque yo no puedo llegar por alguna rama de B a E. Por la única rama que tengo es esta, que es D, y después tengo otra rama que me lleva a la raíz, y la raíz ya llegué, listo. Acuérdense que esto es acíclico, yo vengo para acá, no puedo ir para cualquier lado. Y ahora vamos a ver cada uno de los elementos.
Ah, pensé que había dado para la izquierda y le di para la derecha. Bueno, la raíz es A, que no tiene antecesor. La rama es la arista, esto es una rama. Una rama, a mí siempre me hace acordar a una canción de cumbia, pero eso es una rama. Esto es un antecesor, A es antecesor de C, pues se puede llegar a C desde A por una arista, digamos, también. Este es un solo antecesor, digo, perdón, yo antes dije de las ramas, es antecesor el que se puede llegar por una arista, fin, no, muchas aristas. Entonces, A es antecesor de C, en este caso C será antecesor de F, sucesor es lo mismo por al revés, digamos, C es el sucesor de A, porque podés llegar por una rama desde A a C, por una arista, hablando mejor dicho. En este Los caso, nodos, en este caso E perdón, y perdón, F sí. no tendrían antecesor. E y F, A por no tiene ejemplo. antecesor. Y A no abajo. tiene antecesor, F no tiene sucesor. Ah, ok. Sucesor es el que está después. Antecesor es el que está antes, vendría a ser. El árbol se piensa desde la raíz hacia abajo. Al revés de los árboles de verdad, que son de la raíz para arriba, el árbol se piensa de la raíz hacia abajo. Entonces, por eso nosotros tenemos la raíz y después agregamos nodos que lo vamos a ir agregando abajo. Entonces, la raíz al principio nunca tiene antecesor, ese es su raíz, la raíz del árbol, y después le empiezo a agregar sucesores. Nosotros nos vamos a acostumbrar a este gráfico porque nosotros vamos a manejar árboles binarios, en donde solo tenemos dos sucesores, no más que dos. Si queremos tener otro nodo más, tiene que ser un sucesor de alguno que tenga espacio para tener un sucesor. En este caso, si quiero agregar un nodo más, lo meto como sucesor de B, o como sucesor de E, o como sucesor de F, o como sucesor de E. ¿Se entendió, no? Porque te dije, pero no te pregunté si se entendió, y por lo menos para no seguir avanzando. Sí, sí. Joya, gracias. Después está el grado del nodo, que es el número de descendientes directos que tiene, o de sucesores, se le puede decir. Nosotros, como vamos a ver árboles binarios, todos van a ser como mucho de grado 2. Este es de grado 2, este de grado 1, este de grado 0. Los que son de grado 0 van a tener un nombre especial que se van a llamar hojas. Pero digo, este es el grado de un nodo. Tengan cuidado porque creo que en la grabación de batalla ahí le manda algún alguna idea media confusa en algún momento en donde habla que el grado son todos dos porque es un árbol binario. Y ojo, si es un árbol binario, no todos son grado 2, sino que es como mucho grado 2. El máximo grado que puede tener un nodo en un árbol binario es 2. Puede haber grado 1 o grado 0. La hoja son los que no tienen descendientes o sucesores, o los que son de grado 0. Hay un montón de formas de nombrarlo, pero estas son las hojas, donde no tengo más, donde tengo grado 0, perdón. No tengo más descendientes, en realidad, está bien. O sea, esta es una hoja, esta es una hoja, esta es una hoja. ¿Sí? Esta no es una hoja porque tiene un grado. Este es grado 1, este es grado 2, grado 2, grado 0, hoja. ¿Sí? No internos son los que tienen al menos eh, un descendiente, por lo cual son los que su grado es mayor a 0, también lo pueden empezar así, si quieren. Son los nodos internos. Yo por ahora no le encontré mucha utilidad a esta propiedad, pero debe haber alguna matemática. Nivel, esto seguro está mal en el video de batalla, así que cuidado con esto, por si después lo estudian de otro lado. Eh, el nivel es el número de ramas que hay que recorrer para llegar de la raíz a un nodo más uno, que es lo que decíamos la altura. La altura, nivel, es lo mismo. Entonces, el nivel del nodo A se define por convenio, que es 1. Pero este más 1
se le escapó a Bataglia y entonces decía una cosa pero explicaba otra. Entonces, nada, básicamente el nivel del nodo E es 3, o la altura del nodo E es 3, se lo puede llamar de cualquiera de las dos formas. El nivel del árbol se mide el nivel más alto que uno puede conseguir, es el nivel del árbol. Pero fíjense que no es más que la cantidad de aristas que tengo para llegar al nodo desde la raíz, más 1. Entonces acá tengo 1, 2, más 1, 3. Bien. Es más fácil contarlo de acá. Este es 1, 2, 3. Es una pavadita, pero después por ahí le juega en contra tener ese detalle de la, ¿cómo se llama? Del nivel. Después, la anchura, que es una palabra que a mí me suena a algo que tirás a la parrilla, es el mayor valor del número de nodos que hay en un nivel. Entonces, en este caso, la anchura es 3, porque el mayor nivel de nodos que hay en un nivel es 3. Ahora, si yo tendría un nodo más acá, ya serían 4, y así sucesivamente. Digo, la anchura puede ser mucho, un árbol puede ser infinitamente ancho hasta que yo quiera. Entonces, por más que sea un árbol binario, eh, esos conceptos se comprendieron, porque acá, fin, árboles, pum. Sí, ahí me pusieron un check, tomas un check. ¿Se puede repetir lo de anchura de nuevo? Que justo estaba anotando. Dale, sí, perdón, yo voy avanzando. La altura, perdón, que es lo mismo que el nivel, es el número de ramas que tengo que recorrer hasta un nodo desde la raíz. En realidad, o lo podés decir al revés, la cantidad de ramas que tengo que recorrer desde un nodo para llegar a la raíz más 1, porque el nodo es altura 1, nivel 1 o altura 1. Entonces yo desde acá, para llegar a la raíz, tengo que recorrer esta rama y esta rama. Son dos ramas, más una que es el valor del nodo raíz, son 3. Listo. El nodo E tiene nivel 3 o altura 3. Y no más que eso. F es lo mismo, obviamente, porque es la rama. Tengo B, para llegar a A, hago una sola rama, 1, más el nivel de A, que es 1, 2, este es nivel 2. Nivel 3, como un ascensor que sube a red. Ahí está, joya. Bueno, eso es la teoría de árboles. Ahora vamos a ver la práctica, porque la vemos antes de cortar y después en todo caso nos ponemos a hacer cosas tipo preparcial para que tengan un poco de tiempo de elaborar. Ya se podrían estar imaginando antes de pasar a la práctica cómo vamos a armar esta estructura. Si yo les digo, bueno, ¿cómo armamos el TDA árbol a grandes rasgos? ¿Qué me dirían? Alguien me diría, bueno, ¿cómo armo un TDA árbol en C#? Y no se me queden todos callados, porque tengo que armar un árbol en C#. ¿Qué hago? Eh, Cada nodo incluye un izquierda y derecha, otro tipo nodo que es izquierda y derecha. O eso es lo que Bien, argumentaría. está bien, ¿ves? Voy a empezar a poner una regla, que es que no puede contestar Hugo, porque me contesta todo Hugo, y no sé si el resto también, porque no les veo las caras, pero claramente, como dijo Hugo, voy a poner un nodo que tenga punteros a un nodo a hijo izquierda, hijo derecha, los nombres que le quieran poner, izquierda, derecha, Profe, está yo muy tengo bien. una consulta. Por Sí, ejemplo, después cuando codeamos, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que estamos usando, por ejemplo, un método circular, por ejemplo, lista circular o árboles, por ejemplo? O sea, ¿qué son las cosas que nos hacen ver esos cambios? No sé si se entiende. no comprendí mucho, digo, cuando vos vos Cuando decís, nosotros empezamos a programar, ¿cómo nos damos sí, cuenta el método que estamos usando? O sea, listas hasta doble enlazada yo más o menos estoy, pero después, por sí. ejemplo, circular o árbol, ¿qué son los tips que nos tenemos que dar cuenta para poder empezar a programar y entender bien la Bueno, lógica?
No, no, a ver, una cosa es programar la lógica de un árbol, otra cosa es si vos me Sí, sí, decís obvio. para usar un tipo de datos. A ver, para programar la lógica del árbol, en realidad lo que vos tenés que saber es conocer bien cómo funciona un árbol y ahí empezar a programar lo que vos necesites. Digo, acá pasa que vos siempre vas a utilizar ese tipo de datos abstractos para resolver algún problema. Y vos lo que primero que tenés que pensar es, bueno, ¿qué tipo de datos voy a necesitar para resolver ese problema? Para eso tenés que conocer las lógicas de cada uno. Justo árbol todavía lo estamos arrancando, así que Sí, sí, obvio. no sé, todavía no vas a estar en condiciones de decir, bueno, sí, voy a usar un árbol. Pero para el resto, ponerle que sean listas, pilas, colas, doblemente enlazadas y demás, tenés que primero identificar qué te es más útil para vos para guardar tu información. Entonces vos decís, mira, yo necesito guardar, no sé, necesito guardar los productos que me, que me, que me van agregando en un programa, yo necesito guardarlos en una estructura. Ahora, esos productos necesito ir mostrándolos eh, en un carrusel, en donde ese carrusel siempre tiene que ir mostrando un producto atrás del otro, un producto atrás del otro, tengo que ir mostrando no sé, en un label o lo que quieran, siempre el nombre de un producto atrás del otro, sin finalizar nunca. Bueno, ahí digo, pará, una lista no me sirve, una lista enlazada común, porque si yo la empiezo a recorrer para ir mostrando los nombres de los productos, digo, ya de por sí me doy cuenta que me sirve una lista, porque tengo que recorrer, no me interesa el orden, no me dijeron en qué orden se fueron agregando, cuando no me interesa el orden, va una lista generalmente. Entonces digo, bueno, como necesito ir recorriéndola sin frenar para ir mostrando todo el tiempo, digo, bueno, entonces voy a usar una lista circular, ponele. Eh, es más que nada entender lo que necesito llevar a cabo para ver qué tipo de datos abstractos me sirve. Entonces, como que así en general, como decir, cuando identifico que quiero usar y, no sé, siempre que necesite recorrer algo sin tener un fin de cuándo lo recorro, voy a usar algo circular. Cuando yo necesite tener orden de las cosas, ahí va a entrar en juego los tipos de lista que tengo, las colas y las pilas. Si yo necesito guardar en determinado orden para después obtener las cosas en determinado orden, y es capaz que me es mejor una pila, capaz que me es mejor una cola, capaz que me es mejor eh, una lista enlazada o doblemente enlazada. Si yo tengo que en esa estructura por ahí muchas veces ir metiendo elementos en el medio o ir corriendo cosas de lugar por determinada circunstancia, capaz que ahí es mejor una lista doblemente enlazada porque ya tengo rápido quién está adelante y quién está atrás. Entonces en una cola por ahí tendría que hacer una reestructuración un poco más complicada. ¿Se entiende un poco para dónde va más o menos la idea? Sobre todo Juan Pablo, que fui, che, bien. Asumo que sí. O cuando los canso me ponen el check. Eso también. Eso sería una buena utilización en la vida.